esto es un poco lo de RDC 220, ¿no? Bueno, lo van a ver el siguiente semestre y tal parece que lo van a ver conmigo también, ¿no? Porque la gestión es todo el año. Vamos a hacer otro de estos. Ok, y ahora que lo pienso, sí me va a servir mucho enseñarles ahorita, porque enseñarles las bases para que cuando estemos con ustedes en la siguiente materia lo tengamos más fácil, ¿no? Porque usualmente sucede que tengo que explicar mucho de la base de electrónica, sobre todo porque eh, no la aprenden en esta o no sé bien qué pasará, lastimosamente. Y al final sí sirve la parte de teoría, ¿no? Sí sirve para la materia. Ok, vi que habían aprendido sobre resistencia, sobre capacitores, si no me equivoco, y hasta les había metido semiconductores, creo, diodos. Bueno, esto es un poco sencillo. ¿Ok? Sobre resistencias, ¿no? A ver, es muy sencillo. Uah, siguen entrando. Ok. Bueno, me imagino que todos ya tendremos claro el concepto de qué es una resistencia, pero para repasarlo ahorita rápidamente y una explicación clara, pues simplemente una resistencia no es más que un componente pasivo. Con componente pasivo me refiero a que consume energía, no la entrega, a diferencia de lo que vendría a ser una fuente que entrega energía. La resistencia es pasivo ya que consume. La fórmula clave que tienen que saber para todo el curso es la ley de Ohm. La ley de Ohm es la que me relaciona los tres valores más importantes dentro del análisis de circuitos, que es el voltaje, la resistencia y la corriente. Ahora, esto es algo que me gustaría ir explicando desde el principio ahora. Este sentido de la corriente que he dibujado, fíjense que va de positivo a negativo, se llama sentido convencional. Es la convención que es a nivel mundial, que la corriente va en ese sentido y toda la electrónica funciona de esta manera. Toda la electricidad y todo lo que quieran. Pero no es el sentido real. El sentido real, en la vida real, bueno, el sentido real es que va de negativo a positivo. Esa parte sirve solamente para explicar la parte de diodos. Que como en este curso, si bien el ingeniero mencionó, me parece el componente de los diodos, no es algo que se analiza a profundidad, eso lo hacemos en circuitos R220, pero para que sepan, ¿no? Si tienen interés de investigar, pueden hacerlo. El sentido que usamos nosotros se llama convencional, que es de positivo a negativo. ¿Qué me dice la ley de Ohm simplemente? Bueno, me dice que el voltaje bueno, el voltaje resulta que es proporcional a la corriente. Es decir, si existe voltaje, ¿no? Existe corriente. Pero para eliminar esta proporcionalidad, yo necesito una constante, la verdad es lo que se agrega a las proporcionalidades para volver las ecuaciones como tales, ¿no? Igualdades. Y esa igualdad es la resistencia. Esto fue todo un trabajo, un análisis en los inicios de la electrónica y se llegó, fue Ohm, no me acuerdo el nombre completo, el que descubrió esta famosa relación. El voltaje es la resistencia multiplicado por la corriente. Quiere decir que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Y de aquí salen todas las demás formulitas que no sé si habrán visto en fotos demás, hacen esquemitas para memotécnicos para ayudar a conocer esta fórmula porque tienen que saberla, ¿bien? Esta tienen que interiorizarla en su corazón. Bueno, tenemos las diferentes maneras de la ecuación, que corriente es el voltaje sobre la resistencia. Esto ya me está indicando que si la corriente aumenta, ¿no? La resistencia disminuye, ¿no? Porque es inversamente proporcional. Si yo quiero aumentar la corriente, una manera de hacerlo es reducir la resistencia, por ejemplo.
Y pues el último sería, ¿no? Para tenerlo ya ahí escrito, pueden escribirlo a manera de formulario, que la resistencia es el voltaje sobre la corriente. Bien. Quiero explicar algunos conceptos igual aquí. Eh, por ejemplo, ¿qué voltaje va a haber sobre esta resistencia? Esta es un voltaje de fuente, ¿no? Voltaje S source se le llama. Y aquí yo podría definir un voltaje de resistencia. Bueno, en este caso fíjense que el voltaje que va a la resistencia es el mismo que el de la fuente. Si yo agarro un tester, ¿conocen lo que es un tester? Es una herramienta para medir diferentes tipos de valores. Te mide voltajes, corrientes y resistencia, sí o sí, digamos. Después hay algunos más caros, más baratos, que te miden otras cosas como capacitancia, hay algunos que miden capacitancia, algunos datos sobre transistores y componentes un poco más complejos, pero por lo básico te mide voltajes, corrientes y resistencia. Si yo agarro un tester, ¿no? Y coloco una pinza aquí y una pinza acá y mido, ese valor se va a repetir aquí, en esto de acá. Porque al fin y al cabo, si bien hay un componente aquí, una resistencia, es la misma línea. Sobre una misma línea hay un mismo voltaje. Todos estos puntos de la línea tienen el mismo voltaje, al igual que esta parte de aquí, ¿no? ¿Qué más sobre ley de Ohm? No mucho más sobre ley de Ohm, la cosa es que la conozcan, ¿no? Y sepan esta fórmula. Un memo técnico que suelen usar un poco infantil, pero que a muchos les sirve es viva la reina Isabel. Es un poco tonto, lo sé, pero vean la forma ustedes de aprenderlo. Sobre resistencias, hay dos maneras de asociar resistencias, ¿no? Están las resistencias en serie y las resistencias en paralelo. La asociación en serie de resistencias las tengo cuando conecto una detrás de otra, ¿no? Es esta forma. Y yo puedo hacer aquí un análisis de voltajes y corrientes sobre cada resistencia. Pongamos aquí una fuente directa, ¿no? Una fuente de DC, voltaje directo. Que yo tengo valores de resistencia aquí, pueden ser iguales, pueden ser diferentes. R1, R2 y R3. Y sobre cada resistencia va a tener un valor de voltaje. Voltaje de R1, voltaje de R2 y voltaje de R3 y una corriente, pero a ver, aquí es donde empieza la explicación. Digamos que la corriente fluye en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa en serie? La teoría me dice que la corriente sobre una misma rama es la misma para todas las ramas. ¿Okay? Eso me dice la teoría. Quiere decir que la corriente, esta que fluye de esta manera, es la misma en toda esa trama. Entonces yo ya podría empezar a hablar de que la corriente en R1 es igual a la corriente en R2, que es igual a la corriente en R3. Esto para resistencias asociadas en serie. Bien. Pero lo que sí puede variar es el valor de resistencia, ¿sí o no? La resistencia de este puede ser de 100 ohmios, este podría ser de 200 y este podría ser de 5K, por decir algo. 5K significa 5000, ¿no? 5000 ohmios. La K es el múltiplo de 1000. Si mis resistencias varían, ¿no? Si la resistencia varía, aunque la corriente se mantenga igual, si la resistencia varía, el voltaje me va a variar, ¿verdad? Entonces lo que varía en estos casos, en serie se mantienen iguales las corrientes, pero voltaje RI va a ser la resistencia, perdón, bueno, así, ¿no? La resistencia 1 por la corriente. Ya dejo la corriente como una constante porque en serie eso es constante. El voltaje en R2 va a ser igual a R2 por la constante, que en este caso es la corriente, y R3 es R3 por la corriente. De aquí sale ya al final que en serie
lo que se mantiene igual es la corriente, es decir, la corriente es constante y el voltaje es variable. Esto es lo que tienen que saber. Voltaje, voltaje variable. Es sobre cada resistencia. Esto hablando sobre cada resistencia. El análisis lo hacemos sobre la resistencia. ¿Cuál era la formulita? Bueno, que no es tanto fórmula, porque es producto del análisis. Pero bueno, se dice que la fórmula, el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje sobre R1 más el voltaje sobre R2 más el voltaje sobre R3. Es decir, que la resistencia equivalente, entonces también, si las corrientes de la fuente y de las resistencias es constante, yo puedo eliminar todo y me queda que la resistencia equivalente, bueno, igual sería bueno que se los dibuje, ¿no? Me parece. No dibujárselo, ¿no? Sino escribírselo, que va a ser en esta parte, que la resistencia, solamente las resistencias, que la resistencia I1, una resistencia equivalente sería aquí una resistencia R1 más resistencia R2 más resistencia R3. Esto porque las corrientes al ser iguales, en toda esta fórmula aquí yo las puedo eliminar, iría eliminando corrientes y me quedaría únicamente resistencia, ¿no? ¿Alguna pregunta por aquí? Lo único que he hecho ha sido repasar, ¿no? Todo me parece. Después vamos a pasar a los ejercicios, no se preocupen. Bien, ¿qué pasa en paralelo? Se podrán ir imaginando que en paralelo la situación es la contraria, ¿no? Tenemos mi fuente de DC. ¿Qué significa conectar en paralelo? Significa esto. Ya no coloco una continua a la otra, sino que coloco un extremo de una resistencia con el extremo de la otra. R1, R2 y R3. Aquí, ¿qué pasa? La corriente, pero hablemos del voltaje. Habíamos dicho que el voltaje es el voltaje en este punto de aquí. Va a ser el mismo que yo midiese en este punto, entre este punto y aquí abajo, ¿no? Y va a seguir siendo el mismo que entre este punto y el de aquí, porque el voltaje en toda esta rama de acá, en toda esta rama de aquí arriba, se va a mantener igual. Y en toda esta rama de abajo también. Si yo agarro el tester y mido entre estos dos extremos, es lo mismo que medir entre estos dos extremos, que es lo mismo que medir entre estos dos extremos, y así podríamos irnos hasta el infinito. Eso sucede con el voltaje. Por eso es que decimos que en el caso de la conexión en paralelo, el voltaje de la fuente es lo mismo que el voltaje de R1 más el voltaje de R2 más el voltaje de R3. En el caso de los voltajes. ¿Qué pasa con las corrientes? Bueno, va a venir una corriente por aquí, va a llegar a este punto. ¿Qué hace la corriente cuando se topa con una bifurcación? Que la misma corriente se bifurca, ¿no? Va a haber una por acá y va a haber una por acá. En este punto también se va a bifurcar. Fíjense que entonces que a cada resistencia ya no le va a llegar la misma corriente, sino que les va a ir llegando porciones de esa corriente, ¿no? Porciones de la corriente. Por eso que decimos que la corriente de la fuente, y por supuesto por ley de Kirchhoff, si yo voy haciendo el análisis de adelante hacia atrás, de que lo que sale de aquí tiene que ser lo mismo que lo de que entra, y lo que y esto que también es son salidas, tiene que ser lo mismo que lo de que de lo que entra, nos vamos a topar con que la corriente va a ser igual a la corriente que exista en la resistencia 1 más la corriente que exista en la resistencia 2
más la corriente que exista en la resistencia 3. Esto es paralelo. ¿Hay conexiones mixtas? Sí, las vamos a ver. Vamos a hacer ejercicios también de eso. Pero la idea es que entiendan esto de una vez, ¿no? Que no se les olvide. En serie se mantienen iguales las corrientes y lo que varían son los voltajes. En paralelo se mantienen iguales los voltajes y lo que varían son las corrientes. ¿Y qué pasa con las resistencias? Si yo quiero sacar una resistencia equivalente de aquí. Bueno, las resistencias equivalentes, en este caso de aquí, en realidad van a ser los inversos de cada resistencia. Hacer el análisis puro y crudo para llegar a definir esta fórmula, no sé si lo habrán hecho con el ingeniero, pero no es algo, digamos, que entre al examen y ni que sirva mucho. Tomaría un montón de tiempo hacerlo, tomaría toda la asignatura y quiero llegar a los ejercicios. Pero bueno, ¿no? Sabemos que en este caso, en realidad, es así la formulita. La básica es la que yo uso porque escribir la otra es un poco más engorrosa y puede llegar a confundir, pero 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3, ¿no? Creo que eso lo habrán visto con el ingeniero, por ahora solo estamos repasando. Otra cosa que vieron, que me fijé, y que me pareció muy bien que lo hayan visto, es el tema de divisor de voltaje y de divisor de corriente. Porque si dominan eso y para hacer análisis de circuitos más adelante, se les va a hacer mucho más cómodo. No van a tener que estar haciendo cálculos muy complicados, ni estar haciendo voltajes equivalentes, ni nada, no. Con la fórmula lo van a hallar directo. ¿Qué me dice este divisor de voltaje? Como su nombre lo indica, es una manera de dividir el voltaje, ya, para la redundancia. Eso lo consigo con la siguiente forma de armarlo, ¿no? Son dos resistencias en paralelo, va en serie diré. Ojo que pueden ser muchas más resistencias, pero para entender la fórmula, R1 y R2. El divisor de voltaje me dice que el voltaje que va a existir entre este punto y este punto, es decir, el voltaje sobre la resistencia R2, va a ser igual a la resistencia R2 dividido la resistencia R1 más la resistencia R2, multiplicado el voltaje de la fuente. Esto es muy útil para esto, ¿no? Para dividir voltaje. Quizás en un armado de circuito yo tengo una fuente, tengo una entrada de voltaje, pero para un componente específico yo no necesito ese voltaje porque es demasiado y podría llegar a quemarlo. Necesito un valor de voltaje más pequeño. Fíjense que el divisor de voltaje lo que hace es fraccionar el voltaje. No sucede aquí que el voltaje va a aumentar de manera mágica, ¿no? Todo lo que hace es ir fraccionando. Voy obteniendo valores más pequeños de voltaje. Y lo único que tengo que hacer variar es estas resistencias, son las resistencias. No tengo que hacer variar la fuente, no hay necesidad que yo compre otra fuente. Lo único que tengo que hacer es cambiar las resistencias. Si la resistencia R2 aumenta, fíjense, si aumenta la resistencia R2, bueno, en todos los casos va a disminuir, fíjense, ¿no? Si esto llega a ser 100K, aquí abajo va a ser 100K más otro valor. O sea, este valor de aquí siempre va a ser un valor menor a 1. R2 sobre R1 más R2 siempre va a ser un valor menor a 1. Por lo que les digo, no existe la situación mágica en la que el voltaje aumente. No, va disminuyendo. Y esto puede ser mucho, ¿sí? Si fuese R1, sería lo mismo, es decir, viceversa. Si R1 aumenta, igual va a disminuir el voltaje, ¿no? Igual va a ir disminuyendo. Si R1 aumenta, pues qué sé yo, si esto se mantiene como 100 ohmios y 100 ohmios, y es R1 lo que va a variar, igual va a disminuir.
El tema aquí es que si yo necesito hacer correcciones grandes de voltaje, ¿no? Es decir, conexiones grandes de voltaje, si quiero bajar de 20 a 5 voltios, lo más ideal es que yo varíe R2, porque R2 va a hacer que el voltaje caiga de manera muy abrupta. Van a hacer grandes cambios. Si yo necesito hacer variaciones pequeñas de voltaje, variar de 5 voltios a 4.5 voltios, por ejemplo, me conviene hacer variar R1, porque R1 va a ir disminuyendo el voltaje de manera más lenta. ¿Ok? Eso se podría comprobar si hacemos, si ponemos valores numéricos, ¿no? R1, no sé si han visto las fuentes de voltaje alguna vez en algún laboratorio o no. Hay una perilla que te hace variar el voltaje de a 2 voltios, digamos, y otra perilla que te lo hace variar de a milivoltios. ¿Ok? Esa primera perilla te hace variar este voltaje R2 y la segunda perilla para variaciones más finas de voltaje te hace variar R1. Esa es una aplicación, por ejemplo, del divisor de voltaje, que es muy útil para la fuente de voltaje, hablar la redundancia. El divisor de corriente es la misma situación, pero con corriente, ¿no? Eh, pero claro, aquí se toma en cuenta una fuente de corriente. Una fuente de corriente. Y el armado que se hace es en paralelo a la resistencia. Porque si yo armas esto en serie, pues no voy a variar nada. Recuerden que las resistencias en serie no varían. La corriente en serie no varía. R1 y R2. Aquí me dice que si yo quiero conocer qué corriente va a atravesar esta resistencia de aquí, ¿no? La corriente que va a atravesar R2 va a ser igual a, es la misma fórmula si se dan cuenta, es R2 sobre R1 más R2 por la corriente de la fuente. Aunque en realidad el divisor de corriente no es muy usado, ¿no? Realmente no es muy usado en la práctica. Principalmente porque no existen fuentes de corriente como tales. No van a encontrar ustedes, así como encuentran fuentes de voltaje que pueden comprarlas en cualquier lado. Este componente, esto no es un componente electrónico ni eléctrico como tal, esto es teoría, ¿no? Y bueno, pasemos una vez a los ejercicios, creo yo, de asociación de resistencias, ¿no? Que no me han pasado nada, si no me equivoco, así que vamos a tener que hacer ejercicios de por afuera. Sí, por ejemplo, esas imágenes que acaban de enviar son maneras de aprender, ¿no? El memotécnico del voltaje, de la ley de Ohm. Okay. Avanzamos sobre capacitores y bobinas, así a modo de pregunta. O solamente Uno. han visto resistencias en su totalidad, digamos. Hagamos un ejercicio simple de asociación de resistencias, ¿no? Eh, Repito, no les he enviado tarea, no he visto que me hayan enviado práctico ni nada, pero bueno. No, solo nos dio un ejercicio. ¿Qué es eso que me dijeron de cuántas maneras de unir cuatro resistencias hay? Algo así era. No, era que se tenían 4 resistencias iguales a 100 ohm y cada una teníamos que hacer las asociaciones que podíamos y calcular la equivalente. Mm, A ver, pásenmelo, ¿no? Y lo hacemos. Primero hagamos este otro que, como ejercicio introductorio, vamos a hacer este para que se vaya entendiendo, ¿no? Y etcétera. Y pues bueno, Yo lo acabo de pasar al grupo auxiliar. perfecto. Ahorita lo hacemos, gracias. No sé por qué mi tableta me está funcionando un poco mal, van a disculpar, pero bueno. Sigue siendo mejor que dibujar con mouse, porque así sí que no podríamos hacer nada. Tenemos el siguiente esquemita, ¿no?
Los ejercicios de asociación de resistencia son largos. Eso es lo malo. Son largos. Este es simple, ya lo acabo de ver y estoy viendo que va a ser rapidito hacerlo. Pero bueno, vamos a ver. Yo he visto, hemos hecho ejercicios conmigo en mi semestre que eran como, no es broma, eran como unas 20 resistencias o 30. Y son ejercicios que te toman hacer unos 10 minutos en el mejor de los casos. Y si te equivocas, pues te tiras la media hora o la hora. Muy divertido, la verdad. Ok, R1 y se fue R2 porque aquí no me indica, bueno, no importa. R2, R3, R4 y R5. ¿Cómo se hace esto? Siempre se va de lo más alejado de la fuente a lo más cercano de la fuente. Esa es la metodología, es decir, lo más alejado de la fuente sería esta resistencia de 50 ohmios. Entonces voy a primero hacer esta parte. Fíjense que primero tenemos en serie esta de aquí, ¿no? Creo que es muy obvio. Esta está conectada en serie con esta de acá. Entonces yo voy a tener, a esta asociación la voy a llamar RA. Entonces RA va a ser igual. ¿Será que si lo hacemos directo no se confunden? ¿O es mejor que le vaya poniendo nombrecito a cada uno? R1, R2, R3, R5 y este va a ser R4. Va a ser igual a R4 más R5, ¿no? Es decir, RA va a ser igual a 50 ohmios más 100 ohmios. Todo esto son ohmios. Este es el símbolo del ohmio, ¿no? Bueno, se me habrá pasado de decirles, pero bueno. Estos son ohms. Ok, RA entonces va a ser igual a 100 más 50, ¿no? Así de simple, son 150 ohmios. Como seguimos con teoría, ¿no? Como parte de la teoría, si yo necesito aumentar resistencias, las coloco en serie. Si yo tengo una cantidad de resistencias y necesito aumentar, las coloco en serie. Si lo que necesito es disminuir las resistencias o obtener un promedio de esas resistencias que sea un valor más pequeño, las colocaría en paralelo. En este caso no se va a poder notar porque ambas son del mismo valor, así que prefiero ahorita cambiarlo. Pongamos que esta va a ser de 1K a 1K no. A 700 ohmios. La razón por la que les digo que son largos estos ejercicios es porque lo ideal al inicio cuando están aprendiendo es que hagan dibujo tras dibujo. Y esto es lo que hace que sean largos, pero es útil cuando recién están aprendiendo para que no se pierdan. Y aquí ya colocaría yo mi resistencia equivalente, que es la RA, ¿no? Esto ya es RA. Esto va a ser R2. Este se mantiene como R3. Y este se mantiene como R1. ¿Ok? Ya. ¿Qué sigue? RA no puedo asociarlo con nada porque me conviene más a mí trabajar primero este paralelo. Hay una forma de hacerlo más directo, que primero vamos a hacer esta forma larga y después lo vamos a analizar de la otra manera, que sería, si se dan cuenta, esta unión, esto de aquí, es una estrella, si se dan cuenta. Tengo una resistencia, en el mismo nodo sale otra resistencia y por el mismo nodo sale otra resistencia. A veces el ejercicio se hace mucho más rápido de resolver cuando uso estrella o delta, o a veces lo complica más. Vamos a ver qué sucede en este ejercicio. Por ahora hagámoslo de la manera convencional, que sería, yo veo estas dos resistencias, veo que están en paralelo, a esta unión la voy a llamar RB, ¿okay? Esta unión de aquí entonces RB va a ser igual a, que habíamos dicho sobre resistencia en paralelo, como era
La formulita esta era 1 sobre RB va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto háganlo con calculadora, ¿no? Porque si lo hacen a mano, pues se van a tardar un montón. Habíamos dicho que este iba a ser de 500 y este iba a ser de 700. ¿Cuánto me da eso? Sale 3 sobre 875 por calculadora. Pero no se olviden que lo que ustedes tienen que hacer es volcar esto, es decir, ya para conseguir el valor de RB, tengo que invertir, ¿no? El numerador con denominador y etcétera, que es lo mismo que decir 1 sobre lo que acabo de encontrar, que el valor ya real son 291,667. Auxiliar, Sí. pillado una fórmula un poco más fácil. O sea, sin calculadora se podría usar. Sí, hay una, ¿cierto? Cuando son dos resistencias, ¿no? En Ajá, paralelo, cuando son dos. mucho más Y directa. como aquí casi todos son de a dos, de a dos, de a dos, digamos, se podría usar esa un poco más fácil. Sí, La de, si no me la de equivoco, R1 por R2 ajá, es la sobre, multiplicación de ambas ajá, y la suma de ambas. sobre la suma de ambas. Cierto, eso es cierto. Esa es una Vale. belleza esa fórmula. Es mucho más directo, sí es cierto. Y sirve cuando son dos resistencias. Pueden usar cualquier método, ¿no? El que a ustedes les parezca más rápido. Ahorita estoy enseñando de la manera más convencional de todas, ¿no? Para que tengan la práctica. Ya en ejercicio más adelante probablemente voy a ir yendo más rápido y espero que me sigan, ¿no? Ahorita es todo convencional. Y este ejercicio sí es muy sencillo. Ya les digo que si se da el caso y veo que el ingeniero aumenta la dificultad a ese punto, pues lo vamos a hacer ejercicios así de complicados. Pero por ahora quedémonos ahí, ¿no? Bueno, lo malo es esto, ¿no? Los dibujos. Sé que puede llegar a ser hartante, pero ¿qué se le va a hacer? Esto es práctica. Y bueno, es práctica. Los que sepan ya esto seguramente se están aburriendo por mil, los entiendo. Pero para los que no, también esto es para los que no han tenido nunca una clase de circuitos y están aprendiendo recién todo, ¿no? Mientras dibujo, sé que es un cliché de los docentes, de los auxiliares, y ya pueden odiarme ustedes, no hay problema, pero también se los voy a decir yo. Es práctica, ¿no? Deben estar cansados de escuchar ese cliché, pero ¿qué se le va a hacer? Y ya está la parte final. Fíjense que ya está todo en serie. Es la parte más fácil. Simplemente lo único que tengo que hacer cuando ya voy a llegar al final, a esta final le llamo resistencia equivalente, es R1 más RB más RA. Y lo que les decía, ¿no? El paralelo lo que hace es más o menos, más bien sacarme un promedio de estas dos resistencias. Fíjense que he disminuido, es menor de 500 y es menor de 700. Es 290 y algo. Esa es la función más que nada del paralelo. Justamente eso. Sirve sí, porque a ver, como electrónico les digo, a veces necesitas una resistencia de un valor intermedio, digamos, pequeño, y la solución es hacer paralelo con algunas resistencias que se acerquen a ese valor. Bueno, terminamos con el ejercicio. El Inge avanza lento, lo sé. Bueno, es buen docente. Asistan a sus clases, por favor. No, no se las pierdan. Ok, tenemos 150, tenemos 291 y tenemos 100. 150 más 291,666 creo, si no me equivoco. 667, bueno. Más 100. Resistencia equivalente va a ser eso que acabo de hallar más 100 más 150. Son 540
541. Las grabo y las reproduzco así. Todo el mundo hace eso. Todo el mundo hace eso. 541,667. Es director de carrera de redes. Antes lo era, ya no. Ahora el ingeniero de la carrera, el director de carrera es el ingeniero López, Caballero, perdón. El ingeniero Caballero. Caballero. Sí. Para los que estén en digitales 1 y digitales 2, si es que están, sé que no hemos avanzado nada, sé que no he programado, esta semana lo voy a hacer porque tengo que hablar con el ingeniero porque quiero saber si ya pasó clases. Lo vemos al final, ya, quería comentar eso un poco. Bueno, ya, ¿cuál va a ser el dibujito final? El dibujito final es una fuente a esto tienen que llegar siempre, a una fuente con una sola resistencia, ¿no? ¿Qué sería esto? Aquí acabaría la parte de asociación de resistencia, ¿ok? Pero podemos hacer más cosas. Yo podría colocarle a esta fuente un valor, coloquémosle 20 voltios, porque yo podría preguntarle que me den la resistencia equivalente y que me digan qué voltaje y qué corriente hay sobre cada resistencia. ¿Ok? Dios mío, perdón. ¿Eso qué significa? Tengo que llegar a esta resistencia equivalente y desde aquí tengo que tengo que hacer el paso contrario, volver hacia adelante e ir hallando voltaje sobre aquí y corriente, voltaje sobre este y corriente, voltaje sobre esta corriente, voltaje sobre esta corriente, voltaje sobre corriente, voltaje sobre corriente. Se puede, hagámoslo. Que tengo la resistencia equivalente. Ahora que tengo resistencia equivalente y definí un valor de fuente de 20 voltios, puedo hallar la corriente equivalente que hay a través de esta rama. 20 voltios. La corriente equivalente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Voltaje de la fuente sobre resistencia equivalente. Entonces la corriente son 20 voltios dividido 541,667 amperios. ¿Por qué mi lapicito está tan mal? Qué mal. Bueno. Okay, ¿cuánto da eso? 20 sobre lo que acaba de hallar, que son, lo vamos a dejar en múltiplos, mejor es 36,92 miliamperios, ¿no? Ya saben ustedes que mili es 10 a la menos 3. Ok, ya tengo esto. Recorramos hacia atrás. ¿Qué tengo hacia atrás? Tengo en serie. Quiere decir que esa corriente que acabo de hallar equivalente va a ser la misma para toda esta rama de aquí, ¿no es verdad? Eso me dice la teoría. Entonces, bueno, lo puedo escribir aquí, que la corriente esta que circula de esta manera es la corriente equivalente en todas las resistencias. Si tengo resistencia y tengo corriente, puedo hallar voltaje. Claro, ustedes, lo ideal también sería que se armen armar una tablita. Dios, es largo, sí, lo sé, son largos los ejercicios. Armar una tablita en la que yo coloque resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. Ya acabo de hallar, por ejemplo, que la corriente yo quiero saber sus corrientes y su voltaje. La corriente en R1 ya sé que va a ser la equivalente, es decir, aquí ya podría colocar ya en esta tablita que son 36,92 miliamperios. Aún no sé de las demás porque fíjense que voy a analizar RB y RA, pero las voy a ir averiguando, pero los voltajes sí los puedo conocer ya también. El voltaje sobre R1, ¿cuánto va a ser? Por acá. El voltaje sobre R1 va a ser el valor de resistencia de R1 por la corriente que lo atraviesa. ¿Qué corriente lo atraviesa? La equivalente. El voltaje sobre la resistencia R1 va a ser
Les iba a preguntar si creo que esto lo veían en física 3, pero me acabo de acordar que ustedes pues no ven física 3. Su física 3 de ustedes creo que es justamente esta materia, ¿no? R son 100 ohmios, no, son 100 ohmios por 36, 36.92 exponente a la menos 3. Estos son 3,692 voltios. Aquí ya podría colocar entonces yo que aquí el voltaje sobre esa resistencia son 3,692 voltios. Necesito hallar la corriente, el voltaje sobre RB, porque con ese voy a hallar luego, cuando lo haga, voy a hallar R2 y R3. Ok, el voltaje sobre RB va a ser igual a la resistencia RB, que son 291, 667, más la corriente equivalente, que eran 36,92 miliamperios. No se olviden del submúltiplo. Un error muy común que sucede es que a veces se olvidan de los milis, de los micros, sacan con calculadora, les sale un valor muy raro y se confían de la calculadora, ¿no? Pero bueno, tengan cuidado. 191.667 por 36.92 exponente a la menos 3. Son 10 voltios. 10,168 voltios. Ok, ya tengo el voltaje en RB. Y el voltaje en RA lo puedo hallar igual, ahora que lo pienso, claro. El voltaje en RA va a ser igual a resistencia RA, que eran 100 voltios la resistencia RA, ¿en serio? 150, sí, perdón, 150. Acá está. 150 por la corriente equivalente, que siguen siendo las 36,92 miliamperios. ...150 por 36.92... exponente a la menos 3... son 5.538. voltios. Fíjense que si yo sumo los voltajes sobre cada resistencia, tiene que darme el voltaje de la fuente. Hagámoslo un poco rápido. Si yo sumo 5.538 más 10.768 más 3.672, me sale 19.978, es decir, 20 prácticamente, ¿no? Porque he omitido los decimales infinitos que tiene cada valor. Eso es una manera de comprobar de que han ido bien, lo han hecho bien. Si les da alejado, si la diferencia es de más de 1 voltio, algún cálculo han hecho mal, ¿no? Entonces, bueno. Creo que no anoté el valor. 150 por 36.92 exponente a la menos 3. Sí, no, anoté a 5.538 voltios. ¿Qué hago ahora? Tengo RA, tengo voltaje en RA y tengo voltaje en RB. Puedo deshacer, primero deshago RB, ¿no? Deshago RB y me topo con esto. Ahora, está en paralelo. ¿Qué sucedía en paralelo? ¿Qué es lo que tenía de igual el paralelo? Los voltajes, ¿no? Quiere decir que el voltaje que yo entre este punto y este punto son 5.368 voltios. Sobre R2 van a haber 5.368 voltios. Y sobre R3 también van a haber 5.368 voltios. Es decir, en R2 ya puedo yo escribir que aquí son 5.368 y R3 son 5.368. Las ponderaciones con el ingeniero, no las conozco. Se supone que eso se los debía dar él el primer día. No sé si alguien lo sabrá, le resuelve la duda al compañero, yo no sé.
Lo único que sé, como les dije, es que las tareas tienen valor. Entre 10 o 20 puntos depende del humor del ingeniero. Bueno, conozco los voltajes, ¿no? Por lo que ya expliqué. Ahora, lo que va a variar en paralelo, pero ¿qué eran? Las corrientes. ¿Puedo hallarlas? Claro que sí. Tengo resistencias, tengo voltaje, hallaré corriente. Corriente sobre IR2. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a el voltaje sobre R2, que son los 5.538 voltios sobre la resistencia, que son 500. Te diría la ponderación, pero es mi primera clase. Lol. Ok. Sobre 500. Esta corriente IR2 es de 11,076 miliamperios, ¿no? 10 a la menos 3. IR3 van a ser también los 5,538 voltios sobre 700. Eso es igual a... Es 30, 30, 30 y 10 confirmado. Perfecto. Supongo que los 10 son de los prácticos. No menosprecien esos 10 puntitos, eso salva vidas. 5.538 sobre 700. La corriente en este caso son de 7,911 miliamperios. Perfecto, voy siguiendo mi tablita. La corriente en R3 son 7.911. Y la otra era 11.076 miliamperios. ¿Qué me faltaría solamente? Me faltaría entonces deshacer RA. RA era una serie de dos resistencias. ¿Qué conocía de RA yo? Conozco la corriente, no nos olvidemos, ¿no? La corriente aquí, por eso es que sirve hacer el dibujito en las primeras prácticas, ¿no? Para guiarse. Esta corriente que atraviesa RA es la corriente equivalente. Y ahora lo separo y tengo los valores separados de resistencia, de R4 y R5. Está desordenado, sí, lo sé, pero es un poco incómodo igual. La idea de ustedes es que sean más ordenaditos, ¿no? Hagan dibujito a la izquierda, cálculo a la derecha. Dibujito a la izquierda, cálculo a la derecha. Al menos eso, así es como lo hacía yo y me solía funcionar. A ver, voy a intentar hacer aquí este cálculo. Para R4 lo que quiero hallar ahora son sus voltajes porque las corrientes son iguales. R4 y R5, entonces ya puedo decir que las corrientes sobre eso son los 36,92 miliamperios y sobre aquí igual, los 36,92 miliamperios. Me falta hallar los voltajes, ¿no? Bueno, voltaje sobre R4 va a ser la corriente equivalente, ¿no es verdad? Por la resistencia R4. El voltaje equivalente van a ser... ¿Cuánto era esto? 36, ¿qué se me va? 92 miliamperios, ya no se olviden, por 50. Voltaje equivalente, voltaje R4. Voltaje R4, voltaje R4. Ok, ahora sí. 36.92 por 50 miliamperios. ¿Ven? Por ejemplo, ahorita no puse miliamperios y me salió 1840, lo cual es una ridícula. Exponente a la menos 3 por 50. Ahora sí, 1.846 voltios. Y ya por último, vayamos a R5 y terminemos con esto. Va a ser la corriente equivalente, que le voy a colocar de una vez 36,92 miliamperios por 100 ohmios. El voltaje aquí
va a ser por 10 a la menos 3 por 100 ohmios. A ver, obvio, 303,692 voltios. Y ya con mi tabla llenita, R5 eran 3,692 voltios y R4 eran 1,846 voltios. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Cuál sería la forma final de comprobar que eso está bien? Sumar los voltajes. Sumen los voltajes, no las corrientes. Las corrientes es otro análisis que se tendría que hacer para saber si están bien. Pero si los voltajes están bien, las corrientes están bien y el ejercicio está bien. ¿Ok? Entonces deberían sumar 3,692 más 5,768 más 5,361 más 1,846 más 3,692, me sale 20,359. No sé qué decimal habrá aumentado, me habré equivocado, igual estos números no son los mejores, pero se comprueba, ¿no? O sea, me pasé por 3 centésimas, lo cual no es un error grave. Ustedes no deberían pasarse, debería quedar debajo del valor, 19,99 algo, pero está bien, ¿no? Así es como se hace. Esta es la metodología básica para resolver circuitos, asociación de circuitos. Es largo y tedioso, sí, lo sé, pero ¿qué se le va a hacer? Y eso que este ha sido un ejercicio básico, ¿no? Básico. Si este es un ejercicio de examen y nos da este, no va a ser de examen porque este es muy básico. Les repito que no sé cómo son los exámenes del ingeniero aquí. Si alguien por ahí tiene modelo de exámenes y nada, páselo al grupo, no me voy a enojar ni nada. Pero no sé, no creo. Y tampoco creo que les ponga 3 de esto. Les pondrá 1 en un caso. Porque todos somos conscientes de que hacer esto es muy largo. O quizás simplemente les pida hallar resistencia equivalente, no les pida hallar voltaje y corriente sobre cada componente. Ahí se podría hacer en unos 5 minutos con práctica, ¿no? Me gustaría ver ahorita el tema de delta y estrella, ¿no? Podríamos analizarla aquí. Hagamos estrella aquí, ¿no? Cambiemos esto de aquí, cambiémoslo, esto es una estrella, veamos la delta y veamos qué sucede. Hagamos eso. Solo que como me da flojera dibujar, voy a hacer esto. Control V. Tada. Ok. Hagamos. Esto está en estrella. ¿Cómo lo sé? Porque tengo una resistencia conectada a un nodo, ¿no? Tengo otra resistencia conectada al mismo nodo y una tercera resistencia conectada al mismo nodo. Está en estrella. Quiere decir que yo voy a pasar de estrella, o de I, porque no sé por qué le llaman estrella, pero bueno, a delta. Que esas son una serie de formulitas que tienen ustedes, ¿no? El ingeniero se las pasó. Yo igual déjenme que las tenga a mano. Hacer este cambio puede resumirte el ejercicio de manera muy rápida o te lo puede fregar. ¿Cuándo usar cuándo? Es complicado darse cuenta de eso, es muy complicado. Pero bueno, veámoslo a modo de saber, ¿no? Ok. Dios, que no carga esto, ¿eh? Ahora sí, aquí sí se ve. Tengo estrella y quiero irme a delta. A este llamémosle, démosle otro nombre para ubicarnos con la formulita que tienen. Bueno, si quisiera hacer eso. Creo que esto no va a borrar, ¿no? Ajá, claro. A ver. No se chipen. Este llamémosle R. No, creo que lo vamos a mantener con sus nombres. Sí, mejor con sus nombres. Okay, este era R3, R2 y R4. Es decir, yo tengo una estrella
Lo vamos a hacer así por ser el primer ejercicio, porque luego la idea es que hacerlo sobre esto mismo de manera más rápida, ¿no? Bueno, tengo R2, R3 y R4. Yo quiero hallar un RAC. Ahorita les digo de dónde sale eso. Por ahora vamos hallando la formulita, que me dice que es la suma de todas las resistencias sobre la resistencia que va a ir, es la suma de las resistencias sobre las resistencias en las que estoy haciendo el análisis. Esto es C, esto es A y esto es B. ¿Qué estoy diciendo? La resistencia que yo voy a colocar entre este punto y este punto de acá, ¿no? Esa resistencia es la que yo llamo la resistencia AC. Esa va a ser igual a la suma de todo todas las posibles multiplicaciones. Es que es largo. R1 por R2 más R2 por R3 más R1 por R3, todo eso dividido sobre R2. ¿Bien? AC. Esto es R1. No, claro, esto yo me estaba chipando. Es la suma de todos los posibles múltiplos dividido la resistencia que está al frente. ¿Cuál está al frente de RAC? Yo miro hacia el frente y está R4. R4, esta es R4. ¿Okay? Les repito, es esta resistencia AC que voy a hallar entre los puntos A y C, ¿no? Va a ser la resistencia que va a reemplazar a estas dos. Es la suma de todas las posibles multiplicaciones dividido la que está al frente, bien al frente. Esta es R4. Esto sería, arriba, ¿cuánto va a ser? Va a ser 500 por 700 más 500 por 50 más 50 por 700, ¿no? Son las posibles combinaciones. Esto da 41.000 sobre R4. ¿Cuánto vale R4? 50. Esto va a dar 8.200 ohmios. ¿Ok? Ahora vamos a hallar la resistencia que va a ir entre C y B. La resistencia entre C y B. Esa va a ser, arriba se mantienen las tres fórmulas, es la suma de las diferentes multiplicaciones, por eso le voy a colocar más directo 41.000, que eso no varía, sobre la que está al frente de él. ¿Cuál es la que está al frente de RCB? R3. ¿Cuánto vale R3? 700. Esto, 700, ¿no? 41.000 sobre 700. Esto es 58 ohmios. Sí, está bien, 58 ohmios. Ya por último me quedaría la resistencia AB, ¿no? Esta va a ser esta resistencia de acá. ¿Que va a ser cuál? Resistencia AB. Lo mismo, no va a ser los 41.000 que ya los tengo calculados, eso no varía. Dividido R2. R2 vale 500. Esto sería, a ver, 41.000 sobre 500. 82 ohmios.
¿Cómo cambio el dibujo? Bueno, ya tengo este dibujito aquí para ayudarme. Yo he dicho que R2, este punto de aquí es C. He dicho que R3, no, R3, este punto de aquí es A. Y he dicho que R4, este punto de aquí sería B. ¿Cómo coloco las resistencias? Tengo que colocar una entre A y C, ¿no? Creo que el resultado de esto va a ser que empeoró la situación, pero era para practicar también esto de delta y estrella. Me dice que tiene que haber una resistencia entre A y C. A ver, esta parte igual es la complicada de ser capaz de trasladar la estrella delta y delta estrella, porque sí es complicado. Entre A y C. Es decir, entre A y C. Entre aquí tiene que haber una resistencia de este tipo. Que va a ser esta de aquí. Entre C y B va a haber otra. Es decir, a ver. Entre A y C es como colocar una resistencia entre aquí. Porque si coloco una aquí ya quedaría conectado al punto A y conectado al punto C. Puedo eliminar estas ramas de aquí porque va a desaparecer, ahorita van a ver. Entre C y B, este punto B está conectada a la de 100 ohmios, entonces C y B, que es esta de acá, la resistencia C y B, va a ir conectada también con la R5 de 100 ohmios. Y me quedaría la que es, esta de aquí había dicho que era AC. Falta AB. B. Entre este punto y este de acá va a ser un paralelo con la de R5. Entre estos dos puntos tiene que haber la resistencia AB. Esta es la resistencia AB. Y esto va a quedar conectado. En realidad, si se dan cuenta, no he mejorado el ejercicio. Por último, lo he dejado igual. Porque entre A y B, estaba diciendo yo, entre A, pasando la resistencia 1, sí. Es complicado de ver, sí, lo sé. Y este ejercicio no ayuda mucho a la visualización porque lo he tomado un poco al azar. Así quedaría. Es complicado, lo sé. Hay ejercicios que están estructurados, bien, para que sea más fácil de ver estrella y delta y se note la utilidad, en el que sí estoy grabando, por si acaso. En el que hago el cambio. Es horrible, ya me tiré. Bueno, esto que sirve como ejemplo de que a veces no sirve hacer delta y estrella. No es que siempre funcione. A veces el ejercicio me lo deja igual o me lo empeora. ¿Okay? Ahorita no tenía preparados ejercicios de estos de delta y estrella, pero para la siguiente oscilatura los voy a tener preparados y ahí van a ver un poco más fácil cuándo es que sirve. Porque sí sirve, ya en este ejercicio queda así, ¿ok? Y esto quedaría conectado de esta manera. ¿Lo facilité o no? La verdad es que lo empeoré, el ejercicio. Porque ahorita tendría que hacer yo serie entre estos dos. Me va a quedar una estrella, ¿no? Y ahí no tendría solución. Tendría que volver a hacer estrella a delta y ahí sí me quedaría... no sirvió. Eso es muy obvio. Pero sirve como ejemplo para que vean. A veces no sirve. Esa es la idea principal que quería un poco demostrar con este ejercicio. Y a veces sí. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Ejercicios en los que la aplicación de delta y estrella o estrella delta sí funciona. Yo les digo por experiencia que en un examen final pusieron uno que lo logré hacer de la forma convencional de una manera muy horrible y larga. Creo que me tardé 20 minutos.
Y resulta que si hacías una conversión de estrella a delta, lo resolvías en 1 minuto. Así de sencillo puede llegar a ser. O puede llegar a ser muy complicado, como lo están viendo aquí. Eh, a cambio, más 207, seguro que me tiré con Miranda. Es a la misma hora la auxiliatura, chicos, de... Bueno, a ver... Ok, aquí acaba la auxiliatura por ahora. Sé que fue solamente un ejercicio, pero en ese ejercicio la idea es que les haya quedado claro ley de Ohm, les haya quedado claro asociación de resistencias en serie, asociación de resistencias en paralelo y cómo hallar voltaje y corriente sobre cada una de ellas. Eso es lo que hemos aprendido en esta clase. Delta y estrella hemos aprendido que a veces no sirve. La siguiente clase vamos a ver que sí Una sirve. pregunta, profe. ¿Sí? Hay ejercicios en donde es obvio cuando se puede hacer ese tipo de resolución utilizando delta, Eh, porque también podría ser una pérdida de tiempo a la hora de hacer el examen si es que al final no se puede resolver de ese modo. Mira, sinceramente esa es la parte complicada. No es que sea muy obvio ver, aquí si hago delta y estrella se me soluciona el ejercicio. No es muy obvio a veces. Y lo peor, hay veces en las que la única solución de resolver este tipo de ejercicios es realizar la conversión. Y a veces por miedo a hacer la conversión, porque les quedó el trauma de que a veces lo hacen y sale peor, no la hacen e intentan hacerlo del método convencional y no hay manera. Es complicado, no les voy a mentir. Y ni siquiera les diría que es tema de práctica, porque hay cientos de ejercicios y no pueden hacer cientos de ejercicios y ver cuándo. La solución, usualmente el ingeniero no coloca ejercicios tan complicados. Si es para convertir delta a estrella, son ejercicios obvios. La siguiente clase yo les voy a preparar una serie de ejercicios en las que se ve muy directamente que hay que hacer la conversión. ¿Ok? Y son ese tipo de ejercicios lo que el ingeniero coloca. No te voy a decir ahorita, es súper obvio, no, no lo es. ¿Ok? Hay ejercicios específicos, ¿no? Y no queda de otra, la verdad, ¿no? Es así ¿Entendido? la materia. Bueno, hablarle por favor para que no... No es malo el ingeniero, no coloca exámenes difíciles. Bien, al menos en RDS 220 no coloca exámenes difíciles. Bueno, eso, espero que hayan aprendido todas esas bases, ¿no? En ese ejercicio largo hemos repasado esos 3 temas, que espero que hayan quedado claros. Vamos a rezar y que nos vamos a tirar en una materia. No, a ver, para eso estamos pasando auxiliaturas, no digan eso. ¿Ok? Voy a terminar la grabación por ahora, pero